Le damos la bienvenida, sí, así directo, a Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos, que está en comunicación con nosotros. Leopoldo, ¿cómo estás? Carla Pelliza, Manuel Rodríguez y Edgardo Moca te saludan. ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes. ¿Cómo andan? Lo mismo decimos, Leopoldo, siempre es un placer escucharte. Bueno, ¿cómo te estás preparando? Que mañana arranca ya toda la comisión y toda una movida muy interesante ahí en Diputados. ¿Vos te referís a la Comisión de Juicio Político? Sí. Bueno, a ver, yo creo que mañana se va a iniciar un proceso realmente histórico. ¿Por qué lo digo? Porque creo que este juicio político de los integrantes de la Corte tiene fundamentos más que sólidos. En primer lugar, apunta a garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, que es lo que la Corte ha venido vulnerando sistemáticamente desde que tuvo su nueva composición, fundamentalmente con la incorporación de Rosati y de Rosenkrantz, que de hecho la primera vulneración que cometieron fue aceptar ser designados por decreto. Poco tiempo después se cometió un atropello institucional de una gravedad inusitada, porque era además atropellar la memoria colectiva de los argentinos cuando intentaron el 2x1, que es una de las razones por las cuales nosotros estamos ahora también llevando adelante este juicio político. Está entre los cargos, en particular a 3 miembros de la Corte, en realidad a 2, porque uno de ellos ya renunció, que es la doctora Hayton. Sí. Estamos llevando adelante también la responsabilidad que tuvieron Rosenkrantz y Rosati en particular en ese fallo que fue repudiado unánimemente por la sociedad argentina, y no solamente violentaba la legislación local, sino también los tratados internacionales a los que la Argentina adhirió en la reforma constitucional del 94 en materia de derechos humanos. También hay que poner en el listado de atropellos de la Corte, obviamente, el fallo que tiene que ver con la composición del Consejo de la Magistratura. Ya hemos explicado hasta el cansancio que la Corte, después de 15 o 16 años, dejó sin efecto la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a raíz de una presentación que hizo el Colegio de Abogados de Buenos Aires, que es un colegio conocido como el de la calle Montevideo, que reúne a quienes fueron colaboradores de la dictadura militar y abogados defensores de los juicios de lesa humanidad de los genocidios. Uh-huh. Pero lo más grave no es solamente que declaró la inconstitucionalidad 15 años después, en todo caso está en la facultad de la Corte hacerlo, sino que repuso una ley que había sido derogada por el Congreso argentino, que no está en la facultad de la Corte y que significa arrogarse facultades legislativas, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución. También, por supuesto, vamos contra la Corte por el fallo vinculado a la coparticipación, porque perjudica a todas las provincias argentinas. Es un fallo partidista que solo lo hacen para apuntalar la campaña presidencial de Rodríguez Larreta. También es contra derecho. Además, con una medida cautelar pretenden imponer una política de coparticipación que ni el Congreso ha podido sancionar desde la nueva Constitución en adelante, con una cifra que es absolutamente arbitraria en beneficio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y hay una infinita cantidad de particulares que también se han presentado con pedidos de juicio político, bueno, incluida la propia coalición cívica, sí, que tiene presentado un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Ahí podés ver alguna ventana de negociación, por lo menos sobre la figura de Lorenzetti, porque tengo entendido que ellos van a mantener el pedido de juicio político, van a argumentar, pero todavía no saben cómo van a votar en la admisibilidad. Bueno, el problema es de ellos. Nosotros tenemos muy en claro qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las acusaciones que vamos a sostener. Esto que te digo de acusaciones es muy importante subrayarlo, sí, porque los medios están queriendo deformar esta situación. Nosotros no juzgamos, nosotros acusamos. Esto lo digo porque los medios quieren hacer aparecer esto como que nosotros vamos a juzgar a la Corte, de modo tal de que si esto no prospera, aparece como que la Corte queda liberada de su responsabilidad. No es así. Nosotros acusamos. La Cámara de Diputados tiene el papel de acusadora.
y nosotros vamos a sostener la acusación contra los 4 miembros de la Corte. Uh-huh. Sabés que uno de los argumentos que manejan ellos, y me gustaría saber cómo contrarrestarlo, ¿no? ¿Qué es lo que opinás? Es que tanto con el Consejo de la Magistratura como con el tema de la coparticipación, el Poder Judicial le dio tiempo a la política para intentar resolverlo, un tiempo irrisorio del Consejo de la Magistratura, fueron 180 días, seamos honestos, y como la política no lo pudo resolver, tuvo que meterse la Corte Suprema de Justicia a resolver lo que la política no pudo resolver, por lo tanto para ellos no hay ahí ninguna causal de mal desempeño en ninguno de los dos puntos. ¿Cómo ves ese argumento de la oposición? Bueno, en primer lugar, la Corte no es la que está en condiciones de darle plazos a otros poderes del Estado. Es decir, sobre todo cuando esas facultades son exclusivas de los otros poderes del Estado. La Corte no tiene la facultad de conminar o amenazar o extorsionar a otro poder del Estado, en primer lugar. Es como si nosotros desde el Congreso sancionáramos una ley, dándole un plazo a la Corte para que se pronuncie en una causa judicial en tal sentido o en tal otro. Eso es un disparate. En segundo lugar, el Congreso resolvió el problema del Consejo de la Magistratura. Sancionó una ley. Ellos, la Corte, fue la que echó por tierra la ley. Y es más, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que tiene media sanción del Senado sobre la creación sobre la composición del Consejo de la Magistratura. O sea, había un trámite legislativo en curso. Claro. Entonces, la Corte lo interrumpió con un fallo. Pero hay una media sanción del Senado. Entonces, ese es un argumento absolutamente infantil. Además está claro por los chats que se intercambiaban entre el principal operador de Rosati, su mano derecha, para decirlo claramente, y el ministro D'Alessandro, está claro que la Corte no es que le daba un plazo al Congreso, la Corte quería diseñar un Consejo de la Magistratura a medida y de acuerdo a las necesidades de la Corte y de Cambiemos. Por eso es un fallo de carácter partidista. Lo que está, reitero, corroborado en los chats que se intercambiaban el principal operador político de Rosati y el operador político de Larreta. Claro. Sabés que recién hablábamos con Héctor Recalde, porque se vuelve a mandar en Extraordinarias un proyecto vinculado al tema del Consejo de la Magistratura, cuando había algunos que planteaban la posibilidad de un decreto de necesidad y urgencia para normalizarlo, y Recalde dijo, a mí me hubiera gustado un decreto. ¿Vos qué posición tenés al respecto? Mira, yo no sé qué es lo que me hubiera gustado. Lo que no me gusta es que la Corte intervenga donde no debe intervenir. Y en este caso, en tratar de diseñar un Consejo de la Magistratura hecho, reitero, a medida de las necesidades de la Corte y de Cambiemos. ¿Y por qué digo de las necesidades de la Corte? Porque a esta altura está claro que la Corte quiere defender una estructura mafiosa, que es la estructura que quedó al descubierto en los diálogos de la banda del Lago Escondido. Y para lograr eso, para lograr que esa estructura mafiosa siga persiguiendo políticamente, siga proscribiendo políticamente y siga dándole impunidad al macrismo, había que diseñar un Consejo de la Magistratura a medida de esas necesidades. Y Leopoldo, te hago la última, porque hoy hubo un comunicado de parte del bloque del Frente de Todos donde hicieron foco en el resto de los proyectos que también están en tratamiento, y le pidieron a la oposición básicamente que convoquen a las comisiones de las cuales ellos presiden, para que también se pongan a trabajar y que se puedan debatir tanto en comisión como en el recinto. ¿Cómo ves estos próximos meses y el año en general con el bloqueo? ¿Te parece que puede haber algo de escucha del lado de la oposición para ponerse a trabajar ahí en diputados? Bueno, hasta acá uno lo ve con mucho pesimismo, porque en realidad ahora ponen como pretexto el hecho de que se inició juicio político a la Corte, sí. Pero lo cierto es que ya hace varios meses que vienen bloqueando el funcionamiento del Congreso, cuando ni siquiera se había hablado del juicio político a la Corte. Y lo veo con pesimismo porque me parece que están en una tarea obstruccionista, de demolición, de alguna manera de suspender el ejercicio de la democracia, y además lo veo con preocupación porque son proyectos que tienen que ver en muchos casos, en casi todos, te diría yo, con la calidad de vida de la gente. Claro. Por ejemplo, el proyecto de la moratoria previsional está afectando 800.000 personas, particularmente el 70% son mujeres.
los proyectos de creación de universidades, el proyecto que tiene que ver con la promoción del denominado hidrógeno verde. Bueno, son todos proyectos que hacen al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Espero que la sociedad sepa calibrar la irresponsabilidad con la que está actuando Juntos por el Cambio como oposición. Es la misma irresponsabilidad que seguramente tendrían el día de mañana si fueran gobierno. Leopoldo, Edgardo Moca te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tipo de saldo político esperás vos de este proceso de discusión del juicio político? Mira, yo creo que lo importante es que de cara a la sociedad, valga la redundancia, pueda asomarse a esta realidad nefasta que significa que un poder del Estado trata de imponerse a los otros dos poderes, que son casualmente los que están elegidos por el ejercicio de la soberanía popular. Yo aspiro a que queden claro que la Corte sirve a intereses minoritarios, sirve a grupos dominantes, sirve a esta estructura mafiosa, reitero, que pretende ponerle condicionamientos al funcionamiento de la democracia, porque me parece que lo más importante no solo se va a desarrollar entre las cuatro paredes del Congreso, sino lo más importante es que este debate llegue a toda la sociedad civil y se vaya pronunciando esa sociedad civil en función del dilema que creo que estamos enfrentando, que es nada más y nada menos que tener que optar por la mafia o por la democracia. Leopoldo, te agradecemos un montón por estos minutitos, como siempre, que termines muy bien el día. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Abrazo grande, Leopoldo.